Bienvenidos al curso de Física 2. Continuamos tratando el tema de interferencia y superposición, en este caso con el tema de ondas estacionarias. Consideremos la interferencia de dos ondas de igual frecuencia y amplitud que viajan en sentidos opuestos. La primera de ellas la representamos como una onda viajera sinusoidal con amplitud y máxima, número de onda k y frecuencia angular omega. El signo menos indica que esta onda se mueve hacia la derecha. La otra onda la representamos en todo idéntica, es decir, la misma amplitud, mismo número de onda, misma frecuencia, excepto que se dirige hacia la izquierda y por eso ponemos el signo más. Si tomamos estas dos ondas componentes y recordamos que el principio de superposición nos indica que la onda resultante no es sino la suma de las ondas componentes, entonces podemos combinar estas dos ondas y escribir la resultante como la suma de ambas. Ahora bien, ya hemos utilizado esta identidad antes, el seno de la suma de dos ángulos. Vean que si aplicamos esta identidad a la suma de estas dos funciones, sacando primero como factor común y máxima, obtendríamos lo siguiente. Siendo alfa kx menos omega t y beta kx más omega t, ponemos primero el seno de la semisuma de los ángulos y luego lo multiplicamos por el coseno de la semidiferencia de los ángulos. Claro, al sumar acá, vean que menos omega y omega t se eliminan y nos queda simplemente 2kx, que al dividirse entre 2 nos dará kx. Acá ocurre lo contrario, kx menos kx se anula y menos omega t nos da menos 2 omega t entre 2, es decir, omega t. Y como se trata de la función coseno y esta es una función par, podemos omitir el signo menos y escribir el resultado como 2 veces y máxima por el seno de kx coseno de omega t. Hace que el resultado es el producto de dos funciones armónicas. Esto ya no es una onda viajera porque no podemos sustituir la combinación x menos vt por una sola variable en esta expresión. O, alternativamente, tampoco podemos sustituir x más vt. Bien, examinemos un poquito cómo se comporta esta función. Ok, ¿qué pasa cuando tenemos esta función en t igual 0? De que eso nos daría en ese instante cuál es la forma del medio en t igual 0 para todos los valores de x. Entonces ponemos t igual 0 y sustituyendo omega por 0, eso es 0 y el coseno de 0 es 1, por lo que la resultante es 2 y máxima seno de kx, es decir, es una onda con el doble de la amplitud de las ondas que interfieren y con la misma longitud de onda. Fíjate que las dos ondas en este caso se encuentran superpuestas una sobre la otra. Tienen exactamente la misma forma porque estamos en t igual 0. Entonces ambas empiezan con la forma sinusoidal. Y por eso es que al sumarlas se duplica simplemente la amplitud. Si dejamos que transcurra un tiempo igual a la cuarta parte del periodo, cada una de las ondas componentes se desplazará un cuarto de la longitud de onda. Veamos entonces qué ocurre acá. En t igual 3 cuartos obtenemos lo siguiente. 2 veces la amplitud por el seno de kx por el coseno de la frecuencia angular por el periodo entre 4. Ahora bien, como la frecuencia angular es 2pi entre t multiplicado por t cuartos, se elimina t, sacamos mitad y nos queda que el producto de omega por t cuartos es igual a pi medios. Es decir, acá tenemos
2 veces y máxima seno de kx por el coseno de pi medios, pero el coseno de pi medios es 0, lo que indica que para todos los valores de x la resultante debe ser ahora igual a 0, que es lo que nos muestra acá la imagen. La línea negra que representa la onda resultante, vean que está toda ubicada en 0, es decir, todos los puntos en el medio tienen ahorita una perturbación nula. ¿Por qué es esto así? Bueno, porque las ondas se han movido en sentidos opuestos. Ha recorrido un cuarto de la longitud de onda hacia la derecha y la roja ha recorrido un cuarto de la longitud de onda hacia la izquierda. Recuerden que el máximo se encontraba en este punto antes. Ok, entonces ese desplazamiento de las ondas hace ahora que el máximo de la onda roja coincida con el mínimo del azul y cada máximo de la onda azul, que era Y1, coincida con el mínimo de la onda roja. Cuando ambas son 0, se cortan en este punto. Vea que la suma, una es de las ondas, es exactamente la imagen de espejo de la otra en torno al eje de las X, y esto hace que el desplazamiento neto o la perturbación neta sea nula en todo el espacio para este instante de tiempo. Si dejamos transcurrir otro cuarto de periodo, es decir, en t igual t medios, veremos que ahora la resultante tomaría esta forma, ¿verdad? Omega por t medios, nuevamente, ¿verdad? Omega es 2pi entre t por t medios, eso nos da el número pi, y el coseno de pi, pues ya sabemos que es menos 1, por lo que, ¿verdad?, la onda ahora adquiere la forma menos 2 y máxima seno de kx, es decir, la misma forma que en t igual 0, pero invertida por el signo menos. Esta curva en negro que aparece acá. Si continuamos viendo en el transcurso del tiempo, veremos que la forma de la cuerda o de la onda corresponde más bien a la descripción de las oscilaciones de todos los puntos en el medio entre esta posición máxima y esta posición mínima. Entonces empezará un punto, por ejemplo, que esté en L cuarto, se empezará acá y irá disminuyendo su posición, pasará por 0, llegará luego a esta posición, para acá, acá y viceversa. Entonces recorrerá de ida y vuelta, ¿verdad?, el trayecto a medida que pasa la onda. Véase que la función pues representa las oscilaciones de todos los puntos en el medio. No es una curva viajera. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se mueve esta onda. Esta onda no camina de un lado a otro, sino que simplemente está haciendo oscilar cada punto de arriba a abajo con una amplitud variable, ¿no?, y esa amplitud estará dada por la curva negra, 2y máxima seno de kx, a medida que nos desplazamos en x. Eso quiere decir que hay puntos que tienen amplitud de movimiento 0 y otros que tienen amplitud máxima. Pero la energía se queda encerrada en cada uno de estos tramos del medio y no puede fluir en ninguna dirección. Por eso le llamamos una onda estacionaria. Esta animación muestra lo que en realidad está ocurriendo. Véase que las ondas azul y roja viajan una hacia la derecha, otra hacia la izquierda. Aquí están invertidas. En esta imagen la azul viaja hacia la izquierda y la roja hacia la derecha. Y la combinación de ambas produce este patrón de oscilación en la perturbación en nuestro sistema. Ya habíamos mencionado que hay algunos puntos ubicados, por ejemplo, en x igual 0, acá en este caso, ¿verdad?, dada la dirección de nuestro marco de referencia, tenemos un punto acá en x igual 0 que nos muestra
ningún desplazamiento. Lo mismo ocurre con el punto en lambda medios, o este otro punto en x igual lambda, una longitud de onda, que se ha completado acá una forma de la función seno, un periodo del seno. E igualmente para este otro punto en 3 lambda medios, es decir, cada lambda medios, en cada media longitud de onda encontramos un punto que no muestra ningún desplazamiento. A estos le llamamos nodos y permanecen en reposo durante todo el tiempo. Hay, por el contrario, entre cada par de nodos, justo a la mitad, un punto que oscila con amplitud máxima. Acá los puntos A1 en lambda cuartos, A2 en 3 lambda cuartos y A3 en 5 lambda cuartos. A estos puntos les llamamos antinodos, que son los puntos de máxima oscilación. Por supuesto, la distancia entre un nodo y un antinodo adyacente es un cuarto de la longitud de onda. La distancia entre dos nodos consecutivos, media longitud de onda, e igualmente entre dos antinodos consecutivos, la distancia será de media longitud de onda. Bien, vamos a ver ahora un tema relacionado, que es la reflexión de una onda en una frontera. Esto para explicar posteriormente cómo puede producirse una onda en una cuerda real cuya longitud es finita. Bien, veamos, si producimos un pulso en una cuerda, el pulso se propaga a lo largo de la cuerda y se dirige hacia este extremo fijo. A medida que va llegando al extremo fijo, véase que, puesto que ese extremo está, por definición, quieto en su lugar, es fijo, entonces no puede desplazarse. Sin embargo, la onda tenderá a querer continuar moviéndose, pero va a ir retornando, pero invertida. Es como si rebotara en este extremo fijo y regresara invertida en el sentido opuesto. ¿Qué es lo que ocurre realmente? Bueno, lo que ocurre realmente es que empiezan a superponerse la onda incidente, la que va llegando, y la onda reflejada, el pulso que va saliendo, y la suma de ambas en este punto está obligada a ser nula en todo momento. Eso hace que la onda reflejada necesariamente tenga que ir en el sentido inverso a la onda incidente. O, dicho de otra manera, como si se desfasara en pi radianes. Esta animación muestra lo que ocurre. La línea roja y la línea azul muestran los dos pulsos que interfieren, y el pulso en morado es el pulso incidente, que luego se vuelve el pulso reflejado. Mientras está entrando, se producen esos dos, la superposición de estos dos pulsos, ¿verdad? El pulso rojo y el pulso azul, y a eso hace que la onda se refleje invertida. Por supuesto, también podemos imaginar una situación en la que el pulso incidente choque contra un extremo libre de desplazarse en dirección vertical. Por ejemplo, este aro en el extremo de esta cuerda, si yo genero una onda, este aro está en libertad de subir y bajar, asumiendo que no hay ninguna fricción, ¿verdad? Pero no se puede desplazar en dirección horizontal. Esto hace que la energía, a medida que llega, se acumule en el aro, ¿verdad? Y que luego este empiece a descargar otra vez esa energía, haciendo que el pulso se refleje. Pero claro, esta vez el pulso se refleja sin invertirse. Pueden pensarlo como una analogía de una colisión elástica, ¿verdad? Cuando un cuerpo muy masivo golpea a un cuerpo muy liviano, el cuerpo masivo pues no altera la dirección de su movimiento. Acá no se altera la dirección del ímpetu lineal que impone cada punto de la cuerda. La animación nos muestra qué es lo que ocurre acá. Vemos que aquí el punto extremo se desplaza
el doble, pero el pulso reflejado resulta en la misma orientación que el pulso incidente, aunque moviéndose en sentido opuesto. Las líneas azul y roja vuelven a mostrar los pulsos incidente y reflejado justo en el momento de la interacción. En general, cuando un pulso llega a la interfaz entre dos medios, una parte se transmite y otra se refleja. La animación acá nos muestra cómo, si el pulso viene de un medio menos denso a otro más denso, una cuerda más ligera a otra más gruesa, con mayor masa por unidad de longitud, es que el pulso, parte se transmite y una parte es reflejada, pero la parte reflejada se invierte, ¿no? Ya que el caso de extremo fijo es el caso extremo en que la densidad del segundo medio es infinita en comparación a la del primero, muchísimo mayor, y eso hace entonces que el pulso se refleje íntegramente y todo en sentido opuesto. Acá puede continuar, pero por supuesto una parte continúa por el medio más denso y otra regresa invertida sobre el medio ligero. A la inversa, si el pulso proviene del medio más denso, vean que se refleja así, pero no se invierte. Parte se transmite y parte de él se refleja, pero sin invertirse. Bueno, ¿cómo podemos generar entonces ondas estacionarias en una cuerda tensa? Que aparece una cuerda tensa, densidad lineal de masa μ, con una longitud L, y que está sometida a la tensión que le produce esta masa que cuelga de ella. Si nosotros excitamos esa cuerda, que tiene una longitud finita, entonces habrá algunas frecuencias de oscilación para las cuales se mostrarán patrones interesantes de oscilación. Vamos a examinar cuáles pueden ser esos patrones. Bien, vean que lo que tenemos es una cuerda de longitud L, pero los extremos están obligados a permanecer en reposo. Eso significa que si yo trato de propagar una onda sinusoidal en esta cuerda, estos dos puntos deben corresponder a nodos de la onda estacionaria. Para que lo hagan, la distancia entre ellos debe ser una media longitud de onda, ¿no? ¿Sí? Vamos a tener simplemente dos nodos y aquí un antinodo y medio. Entonces del nodo al antinodo tenemos un cuarto de longitud de onda y del antinodo al otro nodo el otro cuarto. Hay media longitud de onda. La longitud completa de la cuerda equivale a media longitud de onda. También pudiera ocurrir que estos dos extremos permanecen quietos, pero tenemos una longitud de onda completa dentro de la longitud de la cuerda. De este modo, otra vez, estos puntos son nodos, no tienen por qué moverse, y hay ahora un nodo en el centro. Tenemos dos antinodos. L es ahora dos veces lambda medios o lambda, y se ha formado este patrón de oscilación. Vean que la cuerda estará oscilando entre estas dos posiciones extremas, la roja llena y la anaranjada punteada. Si ahora tomamos una frecuencia tal que la longitud de onda asociada quepa una vez y media dentro de la longitud de L, o sea, L sea 3 medios de lambda, entonces se formaría este patrón. E igualmente si elegimos una frecuencia tal que la longitud de onda quepa dos veces completas dentro de la longitud de L. Es decir, esto hace que tengamos un patrón donde la longitud de la cuerda debe ser n veces lambda medio, siendo n igual a 1, 2, 3, etc. Cualquier número natural. Y que para esa longitud de onda que corresponda con esta longitud L, tendremos entonces una posible onda estacionaria. Otras ondas no son posibles porque obligarían a los puntos que deben estar fijos a moverse. Ok,
Despejando la longitud de onda, llamándola L sub n, en términos del número n, vemos que es igual a 2L entre n. Por otra parte, sabemos que la longitud de onda multiplicada por la frecuencia debe ser igual a la velocidad de propagación de las ondas en esta cuerda. De modo que si despejamos la frecuencia, la llamamos f sub n, veremos que f sub n debe ser la velocidad de propagación entre la correspondiente longitud de onda lambda sub n. Como lambda sub n era 2L entre n, la frecuencia f sub n será igual a n veces v entre 2L. Es decir, esta expresión nos da una serie de frecuencias a las cuales podemos decir que la cuerda resuena, que se puede establecer dentro de ella una onda estacionaria. Bien, en esta serie de frecuencias, que llamamos también serie armónica, y por eso a cada uno de los modos en que puede oscilar la cuerda le vamos a llamar un armónico, y el número del armónico lo establece el número n. El primer armónico será cuando n valga 1, y en ese caso la frecuencia f sub 1 sería la velocidad de propagación entre 2L. Este es el que llamamos primer armónico o frecuencia fundamental de las oscilaciones. Veas entonces que si en lugar de v entre 2L ponemos f sub 1, entonces todas las demás frecuencias a las que ocurran ondas estacionarias en esta cuerda son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Y a cada una de ellas le llamamos un armónico. Entonces el primer armónico es con n igual 1, n igual 2, la frecuencia f sub 2 será 2 veces la frecuencia fundamental, será el segundo armónico, tercer armónico, cuarto armónico, etc. En ocasiones se le llama a estos armónicos, del segundo en adelante, sobretonos. Este sería el tono fundamental, el primer armónico, y el segundo armónico sería el primer sobretono, segundo sobretono, tercer sobretono. Habría que restar 1 al número n para saber de qué sobretono nos referimos. Bueno, hace que esta expresión nos permite entonces calcular qué frecuencias pueden producir una onda estacionaria en nuestra cuerda. También es evidente que el número de nodos, si excluimos los extremos, vean, en este caso estamos en el tercer modo, n igual 3, 2, 3, y tenemos 1, 2 nodos, excluyendo los de los extremos. Es decir, n menos 1 nodos. Y el número de antinodos se corresponderá con el número del armónico correspondiente. Entonces, si n es igual a 3, tendremos 3 antinodos. Si es igual a 4, 4 antinodos. Si es igual a 2, 2 antinodos. Es decir, es fácil reconocer en qué armónico nos encontramos simplemente contando el número de antinodos que se observan. Estas ondas pueden ocurrir, por supuesto, en cuerdas como las de los instrumentos musicales, ¿verdad? La guitarra, el violín, el piano, etc. Y vean que en estos instrumentos, en la guitarra y el violín, por ejemplo, cambiamos la frecuencia del sonido cambiando la longitud de la cuerda. Podemos sonarla con toda su longitud libre, o podemos presionar con el dedo en un punto más avanzado y eso reducirá la longitud. Con eso cambiamos la nota y la volvemos más aguda, ¿no? La frecuencia se eleva más, ya que la frecuencia fundamental, en este caso, ahora que la hemos acortado, será mayor que la frecuencia con esta longitud inicial.
Las oscilaciones en estos casos son, por supuesto, bastante más complejas porque la excitación que se hace de ellas no es una función sinusoidal. Suele ser entonces una oscilación más compleja que resulta de la superposición de distintos modos de oscilación. No necesariamente están presentes todos los armónicos, ni todos los armónicos tienen necesariamente la misma amplitud. Eso le confiere a cada instrumento y a cada tipo de cuerda su timbre particular. Pero en general podemos ver que la oscilación más compleja que pueda tener una de estas cuerdas se puede expresar como la suma de una serie de armónicos, aquellos que estén presentes, habrá algunos que quizá no lo están, como ilustra esta figurita acá donde tenemos la superposición de los primeros tres armónicos de esta cuerda. Vean que resulta en esta onda morada, que si bien es una onda estacionaria, ya no nos parece una onda sinusoidal simple, sino que se vuelve cada vez más compleja. Bien, esto es todo por hoy. Gracias por su atención.